Bueno, bienvenidos a esta sexta clase. Y bueno, habíamos visto hasta ahora el planteo de los flujos de fondos y luego la evaluación a través de los distintos métodos. Ahora veamos los proyectos, cómo es que se pueden clasificar. Ahí veíamos que hay de dos tipos de proyectos, los independientes o los dependientes. En el caso de los independientes, la realización o no de un proyecto en nada afecta la potencial realización o no de otro proyecto. Mientras que en los dependientes es exactamente la inversa. La realización o no de un proyecto sí va a afectar la realización del otro proyecto, la realización o los flujos del otro proyecto. Ejemplo, un supermercado que se quiere instalar en el centro de una ciudad. Bueno, un problema que tiene es el estacionamiento. Entonces, por ejemplo, un proyecto adicional sería comprar un terreno para estacionamiento para sus clientes. Esto es un costo, es una inversión, pero va a esperar que el hecho de tener estacionamiento para sus propios clientes mejore las posibilidades de más ventas por el hecho de tener estacionamiento propio. Bueno, estos son casos de proyectos dependientes. Y ahora veamos una clasificación, pero por otro tipo de parámetros. Bueno, en este caso la clasificación un poco más amplia en función de los flujos de fondos. Y en el primer caso, proyectos ordinarios o convencionales son aquellos en donde pueden ser unos flujos de fondos de egresos por la inversión, por las inversiones iniciales. Esto es no solamente en el momento cero, sino puede ser en algún periodo siguiente al inicial también, que en algunos casos algunos proyectos requieren alguna otra inversión, y después vienen los flujos de fondos positivos. Este sería el convencional. El que le sigue es extraordinario o no convencional, y ahí es cuando se alternan flujos de fondo, después de obviamente los primeros que son de inversión, pero después flujo de fondo positivo y algunos negativos. Entonces ahí el perfil del proyecto empieza a ser, digamos, si se ve en el gráfico como se ve en la clase, el perfil es diferente del convencional, con algunas como ondas de subidas y bajadas en lo que hace a flujos positivos y negativos. Luego proyectos de solo egresos, que lo habíamos comentado en la clase anterior. De alguna manera ya posibilidades de proyectos en donde los ingresos serían los mismos y lo que cambian son los egresos que habría que afrontar para seleccionar uno u otro proyecto. Luego proyectos de reemplazo, que es en caso de que una máquina, por ejemplo, en una empresa que está en funcionamiento y se pretende reemplazar por una nueva. Entonces, bueno, habrá que ver la conveniencia o no de este reemplazo por como siempre, beneficios y costos, los ingresos adicionales que acarrearía y los costos adicionales que ello implicaría. Bueno, los proyectos de incorporación o adquisición, estos serían proyectos del tipo nuevo, digamos, ¿no? O sea, cuando no es como en el caso anterior, que existía una máquina y se quiere reemplazar, sino que en este caso supongamos que se añade algún proceso adicional que requiere alguna máquina nueva. Entonces no hay digamos, un antecedente histórico como en el caso anterior, sino que es algo que se está incursionando en algún proceso o un producto nuevo. Y luego proyectos mutuamente excluyentes, en donde la característica de esto es que si se lleva a cabo un proyecto, entonces el otro no se llevaría a cabo. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un vehículo, voy a tener distintas posibilidades de marcas y modelos. Esto quiere decir que si elijo uno, no voy a elegir el otro, porque quiero comprar un solo vehículo. Entonces tendré que ver de cada uno de esos vehículos los beneficios y costos, nuevamente, que acarrea cada una de las distintas alternativas. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se encaran algunas cuestiones particulares. Bueno, ahí veíamos dos proyectos en donde teníamos un problema, si nos guiamos por BAN que por TIR. Fíjense que si miramos en función del BAN,
el proyecto a la tasa de costo de capital del 5%, el proyecto elegible sería el B. Sin embargo, si vemos debajo la tasa interna de rentabilidad, el mejor proyecto es el A. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, una alternativa es el cálculo de la tasa de Fisher. La tasa de Fisher no es más que otra cosa que el punto de indiferencia, o sea, el punto de corte de esos proyectos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que se hace es el perfil de fondo, del flujo de fondo de ambos proyectos. Plantear para un rango amplio de tasas cuál sería el band de cada uno de esos proyectos y graficarlo. Entonces pueden ver en el gráfico claramente que el perfil es distinto de uno a otro y hay un punto de corte que está en el gráfico se ve sobre el 10% y ustedes si lo ven en el análisis de diferencias da el 10,05%. ¿Qué es ese 10,05%? Bueno, digamos, la aceptación de un otro proyecto va a cambiar en función de que la tasa de costo de capital sea superior o inferior al 10,05%. Fíjense que lo que ocurre, o sea, cuando estamos por debajo del 10%, ¿cuál proyecto es elegible? Es elegible, como en el caso este que estábamos viendo, el proyecto B. Y en el caso que la tasa fuera superior, si se hicieran esta prueba y cambiaran la tasa, van a ver que el proyecto elegible ahí es el A. Entonces, digamos, si uno ve el gráfico, lo que va a convenir en función de la tasa siempre es ir, lo que yo digo, viajar por arriba, digamos. Si uno va por la curva del gráfico, desde el 0% hasta el 10,05%, lo que está más arriba es la línea roja, que es el proyecto B. Mientras que a partir del 10,05%, lo que está más arriba, digamos, es la línea azul, que es el proyecto A. Y esto, digamos, sería la forma de decidir uno y otro, más allá de que siempre se ha visto que en casos de conflictos siempre se elige por band, pero acá, además de eso, podemos tener cuál sería la tasa de indiferencia, que eso es lo que nos provee la tasa de Fisher. En la anterior a lo que veíamos es otro problema, que es un caso de proyecto con TIR múltiple. Este es un caso de los proyectos, lo que habíamos comentado al principio, de los no convencionales o extraordinarios, en donde después de la inversión inicial le sigue un flujo de fondo positivo y luego un flujo de fondo negativo. Bueno, esto es algo muy extremo con 3 periodos, pero bueno, puede haber mucho más periodos, pero la cuestión es que haya flujos positivos, negativos, positivos y digamos, esa sería la problemática. Tengan en cuenta que la TIR no es más que, si uno lo ve desde el punto de vista matemático, aquellos puntos en que la función corta al eje de las X. Cuando el proyecto es de tipo convencional ordinario, el perfil típico de un proyecto es un proyecto que si uno avanza en el eje de las X, de los valores negativos hacia los positivos, el proyecto va a ir descendiendo, va a tratar de hacerse, acortar el eje de las X en un punto y luego va a seguir disminuyendo cada vez más levemente. En cambio, los proyectos extraordinarios o no convencionales son aquellos en donde, bueno, ya no se produce un solo punto de corte, sino más de uno. En este caso 2, pero hay proyectos en que hasta funciones que tienen hasta 3 puntos de corte. Y acá en este caso, por ejemplo, se veía que uno era casi el 19,70 negativo por ciento y el 400, casi el 445% positivo. Bueno, evidentemente ninguna de las dos es la solución y así no se puede tomar una decisión sobre un proyecto. Entonces ahí entra a jugar lo que vamos a hablar de la TIR modificada. Bueno, en la clase escrita ustedes van a ver que uno de los supuestos implícitos de la TIR es que los flujos de fondo se reinvierten a la propia TIR, lo cual no es necesariamente así. Entonces, ¿cómo se salva casos como este proyecto? Bueno, definiendo una tasa de reinversión de los flujos positivos y de financiación de los flujos negativos. Entonces, todo lo que son los flujos positivos se capitalizan
a esa tasa de reinversión hasta el final del proyecto, y los flujos negativos se actualizan todo al momento cero. Y luego lo que se halla es cuál es la tasa a la que esos flujos positivos estarían invertidos a esos flujos negativos de la inversión al momento cero, ¿sí? Que para el caso nuestro, que estábamos viviendo ahí, teníamos un solo flujo positivo, que era en el momento 1, por lo cual se capitaliza hasta el momento 2 a la tasa del 10%, que sería la reinversión de los flujos positivos, y por el otro lado se actualizan los flujos negativos, que bueno, el del momento 0, 1600, la actualización al momento 0 es, no hay actualización porque es ese mismo valor, y el flujo del periodo 2 de 6.998,40, entonces se actualiza la tasa del 8%, que es la de la tasa de financiación de los flujos negativos, y luego la raíz cuadrada en este caso porque se trata de dos periodos, restándole la unidad, y llegamos ahí que la TIR modificada entonces es del 20,31%, y sí llegamos a una sola TIR, pero a partir de haber puesto en blanco sobre negro esto de que exista una tasa a la que se piensan reinvertir esos fondos positivos y que se financiarían los fondos negativos. Bueno, ahí podíamos apreciar los inconvenientes que tiene la TIR si nos manejáramos únicamente con esta. Fíjense que hay un ejemplo ahí, el primer punto es de no discriminación en los montos de la inversión, un ejemplo muy burdo, en donde de 1 peso a 2 pesos es un 100% la ganancia, pero de 5 millones a 10 millones también es un 100%, así que como la TIR lo que da un porcentaje, en ambos casos nos daría el 100%, ¿sí? Pero bueno, eh, el monto no tiene nada que ver, es decir, ¿qué hago con ganar el 100% de 1 peso? En cambio, ganar el 100% de 5 millones es claramente significativo, mientras que en tasa es exactamente lo mismo. Lo de no discriminar la vida de los proyectos, fíjense ahí decía duración 1 año y la rentabilidad 50%, duración 4 años, rentabilidad del 50%, porque lo que me da la TIR es la tasa de rentabilidad periódica, pero nada me dice respecto de los periodos involucrados en un proyecto. Entonces estos son los inconvenientes que tengo si me manejara únicamente teniendo en cuenta la TIR. Para eso habíamos visto en la clase anterior cuáles eran la solución a casos como esto de proyectos con distintas vidas. Y ahora vamos a hacer un resumen de lo que habíamos visto en la anterior, más las nuevas problemáticas que hemos visto en esta clase. Bueno, ahí veíamos entonces, para el problema de TIR múltiples, o sea, proyectos en donde los extraordinarios o no convencionales, en donde me aparece más de una TIR, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, a través de definir una tasa de reinversión para los fondos positivos y una tasa de financiación para los fondos negativos, y entonces se obtiene la TIR modificada. Y para los casos, como veníamos viendo en la clase anterior, de tamaños o de vidas diferentes, como también se vio en la otra diapositiva, que era lo que no tenía en cuenta la TIR, entonces, si son vidas diferentes, era generar un horizonte temporal común a través del mínimo común múltiplo de las vidas de los proyectos y repetir los proyectos hasta cubrir ese horizonte temporal común, y eso se puede hacer a través de obtener el BAN de todo ese horizonte temporal común o del costo anual equivalente. Que acá quiero hacer una aclaración, porque en la pregunta que yo había hecho, si hay flujo positivo y se podía usar el costo anual equivalente, entonces alguien comentó el valor anual equivalente. Entonces yo lo que dije es, bueno, pero el método de cálculo es similar o no, y el método de cálculo es el mismo, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre el costo anual equivalente y el valor anual equivalente? No está la diferencia en el método de cálculo, que es el mismo, sino en el criterio de decisión. Si se va a tratar de proyectos de solo egresos, entonces voy a decidir, mejor dicho,
por aquel proyecto que me genere los menores egresos. Mientras que si es de ingreso también puedo usar el método de cálculo del CAE, que se llama valor actual, valor anual equivalente, y voy a elegir el de mayor valor actual, valor anual equivalente. A ver, esto es que en definitiva se trata, ¿por qué se trata del mismo método de cálculo? Porque en realidad es visto de distintas ópticas. Si yo voy a pedir un préstamo al banco, el banco me va a dar un valor, que es un valor actual, que es lo que me va a prestar, y me va a cobrar una cuota. Para hacer eso, bueno, calculo la cuota en función del sistema de amortización francés, y esa cuota, que es la que a mí me va a costar, porque voy a tener que pagar todos los meses esa cuota, pero voy a obtener en este momento el préstamo, sería el valor actual, pero esa cuota es la misma que va a cobrar el banquero. Así que, digamos, el método de cálculo es el mismo, lo haga yo que soy que va a recibir el préstamo, lo haga el banco que me va a entregar el préstamo, el método de cálculo es lo mismo. Lo que pasa es que yo le voy a llamar costo anual equivalente y el banquero le va a llamar valor anual equivalente, porque para él el flujo inicial es negativo porque me entrega el préstamo, cosa que ese flujo inicial para mí es positivo porque lo recibo, y después es al revés. Las cuotas que para mí son negativas porque tengo que pagarlas, para el banco es un flujo positivo porque es lo que está cobrando. Entonces, esto de costo anual equivalente y valor anual equivalente es el mismo método de cálculo, lo que cambia el criterio de decisión. Yo voy a elegir qué cosa, aquel préstamo en que obteniendo el mismo valor actual tenga que pagar la menor cuota posible. ¿Y el banquero qué va a tratar de hacer? Al contrario, va a decir, bueno, en la medida que yo lo que preste cobre la mayor cuota posible. ¿Se entiende esto? Espero que haya quedado en claro porque era objeto de la pregunta de la clase anterior. Y después decíamos, bueno, y el análisis incremental, que se lo vio también en este caso, y también junto con la tasa de Fisher, vieron que ahí hacía análisis incremental y tasa de Fisher. Que lo que nos da en este caso la tasa de Fisher, que reitero, es el punto de indiferencia a partir del cual depende que la tasa de costo de capital, si esté por debajo o por encima de esa tasa de indiferencia, va a cambiar totalmente la decisión que voy a tomar. Y en última instancia lo que conviene en estos casos es hacer el perfil del flujo de fondos de los proyectos, porque cuando uno ve el gráfico le queda muy claro el criterio de decisión, porque ahí se observa cómo va operando cada uno de los gráficos a través de las distintas tasas, cómo se va moviendo y cuál sería el punto en donde uno se sitúa, y ahí obviamente va a elegir el más conveniente, se ve muy claro. Bueno, con esto terminamos la clase y sería esta la última clase antes del TP1, Trabajo Práctico 1, que va a ser la clase próxima. Los temas que se van a tratar o que van a ser objeto del Trabajo Práctico 1, que es, digamos, una especie de primer parcial, van a ser todos los que están, o sea, los incluidos hasta esta clase inclusive, no la próxima. Así que bueno, les sugiero que pongan las actividades al día, porque cuando comience el TP1 y durante esa semana, porque van a tener una semana para la entrega, no voy a contestar a casos, a actividades que les voy a pedir que durante esa semana me los envíe, solamente voy a responder, obviamente, preguntas del examen. Porque, digamos, ustedes tienen que hacerse la idea que como si estuvieran en una clase presencial, en un examen escrito. En un examen escrito yo no puedo ponerme a preguntar de una actividad que yo como profesor les había dado una semana antes o 2 semanas antes. No corresponde, ¿sí? Si corresponde, cualquier duda, cualquier pregunta del examen, ningún problema. Dudas de interpretación, no dudas de si uno dice, bueno, yo lo resolví así, profesor, ¿está bien? No, eso no se lo puedo contestar porque justamente es lo que voy a evaluar. O sea que no me hagan esa pregunta porque sí, se las voy a contestar después del examen con todo gusto. Lo que no les quede claro después que pasó el periodo de examen, ningún problema. Pero no voy a responder a las posibles respuestas que ustedes tendrían al examen durante el examen. Sí, dudas que tengan del enunciado, si algo no fuese claro, ningún problema. Y luego la entrega va a ser a la medianoche del otro lunes, y luego van a tener 3 días más, pero esos 3 días es con costo. Cada día adicional le va a consumir 2 puntos, es decir,
Si en vez de entregarlo el lunes a medianoche se entrega después del lunes a medianoche y hasta el martes a medianoche, el máximo puntaje posible, en vez de ser 10, como sería hasta el lunes, que es el máximo puntaje, al martes ya van a ser el máximo puntaje 8. El miércoles 6, el jueves 4 y ya el viernes, como sería menos de 4, quedaría automáticamente desaprobado. O sea que ese digamos, el plazo máximo, digamos, sería el jueves a la medianoche. Bueno, cualquier duda quedo a disposición, como siempre, por los foros o por el mail. Será hasta la próxima.